Amable audiencia, vamos a leer nuevamente el Evangelio según Mateo, el capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 27. Dice así: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David. Es decir, salva, te rogamos. Eso quiere decir, salva, te rogamos, Hijo de David. Se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, oigo. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hoja solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Que nuestro Señor añada su linda y exquisita bendición a la lectura de su santa palabra. Estamos considerando este tema, cómo el Señor demuestra su autoridad. Ayer hemos visto la autoridad del Señor sobre el reino animal. Interesante cómo el Señor podía montar a un pollino, un asno que nunca fue domado ni montado por un ser humano. Sin embargo, dócil transportó al Señor en su entrada triunfal a Jerusalén. Vimos cómo el Señor tenía autoridad y sabía qué pez en el mar tenía la moneda para que Pedro echara el anzuelo, lo sacara y pagara los impuestos. Hemos visto cómo el Señor tenía autoridad para que ningún gallo de la ciudad de Jerusalén cantara hasta que Pedro negara 3 veces al Señor y después recién el gallo cantara. Hemos visto cómo el Señor a los ciegos, a los cojos los sanaba. Tenía autoridad sobre las enfermedades. Tenía autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Tenía autoridad sobre
el mundo espiritual, porque podía sacar a los espíritus inmundos de las personas poseídas. Él dominaba los vientos, él dominaba los mares, él tenía autoridad. Hoy vamos a ver su autoridad sobre los hombres y su autoridad para ejecutar juicio también. ¿Por qué no podía tener autoridad entonces sobre los hombres? Es una pregunta que surge. Si tenía autoridad sobre el reino animal, sobre las enfermedades, sobre los poderes espirituales, ¿por qué no podía tener autoridad sobre los hombres? Escogió demostrar esta autoridad, y el Señor escogió el momento y en qué caso mostrar la autoridad en relación con la casa de Dios. El templo, según la palabra profética, debiera ser casa de oración para todos los pueblos, pero los cambistas, los vendedores, los comerciantes de animales lo habían convertido en una casa de comercio. Como hoy en día, cada festividad pagana, idólatra, religiosa, es motivo para que comerciantes de toda índole, de todo, desde ropa hasta comidas y cosas, hagan su negocio. Era lo mismo allá fue peor. La casa de oración, que debería ser para todos, se había convertido en un comercio injusto, en una casa de comercio. Y según Jesús, la habían hecho una cueva de ladrones. No era esta la ocasión de mostrar gracia. No, el Señor no mostró gracia para todos estos pícaros, sino más bien un celo puro y vigoroso por la casa de Dios. Y como consecuencia, el Señor recibió la alabanza de almas sencillas, de esos niños, alabanzas sinceras, cuando de los sabios y entendidos solo el Señor recibía críticas condenatorias. Si nosotros nos sometemos a su autoridad, los que somos de Cristo, podemos estar seguros que pondrá en orden nuestra casa también. ¿Cuánto celo deberíamos sentir por la casa de Dios? No estoy hablando del edificio donde nos reunimos. La casa de Dios es la iglesia. Somos nosotros donde debe haber la santidad, el temor reverente. No debe ser un club de diversiones donde cada payaso exhibe sus habilidades para llamar la atención de los demás, donde charlatanes ocupan horas hablando lo que no conviene. La casa de Dios, la iglesia, merece respeto. Debemos, en nuestro comportamiento mientras duran nuestras reuniones, debe ser santo, debe ser temeroso, con temor reverente, porque allí está el Dios de la gloria, el Dios que hizo los cielos y la tierra. No perdamos de vista esto, queridos hermanos y amigos. En cuanto a la autoridad del Señor para ejecutar juicios, vemos que al día siguiente, el Señor se había ido a dormir la noche en Betania. Al día siguiente volvía el Señor de Betania a Jerusalén y tenía hambre. Esto muestra su naturaleza humana. Tenía sueño, tenía hambre, tenía cansancio. Oh, cuánto sufrió nuestro amado Señor. Las aves de los cielos tenían sus nidos, las zorras tenían sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. Al venir por el camino, hallando una higuera que no tenía higos,
el Señor la condenó a permanecer infructuosa todo el tiempo. ¿Por qué obró así? ¿Por qué hizo esto el Señor? De condenar a esa planta de higuera que no tenía frutos, de condenarla a ser todo el tiempo una planta infructuosa, sin frutos. Todas sus obras se realizaron con buen propósito. Esto no debemos perder de vista. Y esta no es ninguna excepción. En la maldición de la higuera vemos una parábola referente a la nación de Israel, que como la higuera no quiso someterse a la autoridad divina y por ende no pudo producir frutos que el Señor esperaba. Cuando Él vino desde la alta gloria, a los suyos vino buscando frutos y los suyos no le recibieron. Entonces la higuera sufrió el ser condenada a ser infructuosa. Es triste decirlo, pero así dice la Escritura. Israel no pudo producir frutos para la gloria de Dios. Como consecuencia, vino sobre ellos un estado de ceguera y endurecimiento. Así dice en Romanos capítulo 11, el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, se endurecieron en parte temporalmente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que la oportunidad de salvación y de gracia haya alcanzado a todos los gentiles. De la misma manera, el Señor tiene autoridad para ejecutar juicio. Dice en Juan 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, sobre todos aquellos que no quieren aceptar su gracia. El árbol que no tenía fruto, sino hojas solamente, es figura también de las personas que tienen religión, pero no conocen a Dios ni han experimentado el milagro de la regeneración. Puede estar lleno de hojas verdes. Hay personas así, son atractivas, son carismáticas, personas que tienen simpatía para los demás, son como la higuera, están verdes, pero no tienen frutos, porque no han experimentado la salvación, la regeneración. Y si usted, amigo, es uno de esos, deje al Señor antes que venga el juicio sobre usted, antes que recaiga la condenación eterna. Acérquese al Señor, confiésele a Él y va a empezar a dar frutos para el Señor. Qué hermoso pensamiento tenemos en las Escrituras. Que Dios haya bendecido a los que hemos atendido cuidadosamente esta pequeña audición, esta pequeña exposición sobre la demostración del Señor Jesucristo de su autoridad.